Hola, tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que me estés mirando y escuchando. Dios te bendiga grandemente en esta ocasión. Y quiero compartir con ustedes un pequeño devocional. Hoy es día 3 de diciembre y como congregación hemos decidido a llevarles a ustedes un devocional por día que tiene que ver con todo el Evangelio según San Lucas. Y hoy, como día 3 de diciembre, deseo compartir con ustedes el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Y esto es como a manera de tener una jornada hacia la Navidad. Así que Lucas capítulo 3, y en Lucas capítulo 3, estudiando este capítulo me he gozado porque Dios me ha bendecido grandemente a través de lo que he encontrado en este capítulo. Ya mucho antes yo lo había leído ya un par de veces, varias veces, pero Dios ha hablado a mi corazón de una manera especial en esta ocasión. Y en Lucas capítulo 3 encuentro tres acontecimientos que ustedes los pueden leer cuando leen todo el capítulo 3. Y el primer acontecimiento que encuentro es el llamado que recibe Juan el Bautista de parte de Dios para predicar el bautismo de arrepentimiento. Y el segundo acontecimiento de suma importancia que encuentro es cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista y él está bautizando en el río Jordán y Juan bautiza al Señor. Y por último, el tercer acontecimiento es cómo Lucas presenta y establece el linaje de Jesús a través de la genealogía. Entonces, habiendo dicho esto, entrándole de lleno al primer acontecimiento, que es el llamado de Juan el Bautista, me ha llenado de tanta bendición la manera como Juan el Bautista recibe este llamado de parte de Dios. Yo quiero decirte, hermano y amigo que me ves, que este llamado que Juan recibe de parte de Dios es un llamado de manera directa. Dios le habla a Juan directamente sin usar intermediarios. De hecho, la palabra dice ahí en el mismo capítulo 3 de Lucas, versículo 2, que palabra de Dios llega a Juan cuando estaba en el desierto. Entonces fue un llamado directo. Pero lo que me impacta a mí mucho es cómo Juan recibe este llamado. ¿Cuál fue la reacción de Juan el Bautista a este llamado? Y el llamado era básicamente a ir y predicar a un bautismo de arrepentimiento y de ser el precursor o la persona encargada de preparar camino para la llegada del Mesías, del Salvador, de Cristo Jesús. Juan recibe este llamado, yo creo, de manera muy humilde, pero de manera muy comprometida. La Biblia no me enseña a mí en este capítulo 3 que Juan puso ningún tipo de excusas ni renegó al recibir este llamado, sino que por lo que yo leo y entiendo, Juan, al recibir este llamado, lo pone en práctica inmediatamente. Y la Biblia dice que él fue por todas los lugares cercanos al río, predicando ese bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué era este bautismo de arrepentimiento? Lo voy a poner en palabras un poco más sencillas. Podemos decir que eran buenas nuevas que Juan estaba llevando al pueblo judío que estaba esperando a un Mesías y el cual estaba a punto de llegar. Básicamente era un evangelio, voy a decir de esta manera, una predicación directa y fuerte de parte de Juan el Bautista. Si ustedes cuando leen el capítulo 3 de Lucas, ustedes se dan cuenta que usa palabras muy fuertes como generación de víboras o nido de víboras. Pero me encanta que mucha gente recibe esta predicación y se arrepienten. Y como manera de expresar de una manera
física o visual que se habían arrepentido y recibido esta predicación de Juan, se bautizaban en el río Jordán. Juan los bautizaba como confirmando que habían recibido esta palabra por muy fuerte que era de parte de Juan, y se bautizaban como confirmando que se habían arrepentido y recibían el pecado, el perdón de pecado de parte de Dios. Es tremendo porque hay veces a nosotros no nos gusta cuando se nos predica un poco fuerte, pero muchos siguieron a Juan por causa de su predicación y yo doy gloria a Dios por eso, porque muchas veces creo que necesitamos un poco de predicaciones un poco fuertes para, para que nos caiga el 20, como decimos popularmente, y podamos arrepentirnos y recibir ese perdón precioso de pecado de parte de Dios. Pero también este llamado era un llamado compuesto, un llamado a predicar este bautismo de arrepentimiento, pero también era un llamado a preparar el camino para el Señor. Y esto es bien importante porque Juan no solamente predicaba, sino que al mismo tiempo preparaba el camino para aquel que había de venir, aquel que el pueblo judío había esperado por tanto tiempo y que ya había sido profetizado muchísimos años antes. Qué privilegio para Juan preparar camino para este Mesías esperado, para este Cristo, para este Salvador del mundo. Qué privilegio más tremendo y qué compromiso más grande. Y me encanta porque Juan el Bautista asumió esta responsabilidad y la llevó a la práctica con una excelencia máxima, porque estaba consciente de cuál había sido su llamado. El llamado a ser el precursor del Mesías. En Isaías 40, capítulo 3, ahí se profetiza, ahí se dice, voz que clama en el desierto, dice, preparar camino para el Señor. Este fue el llamado que Juan el Bautista recibió de parte de Dios. Y qué lindo es saber que Juan tomó este llamado con toda seriedad y responsabilidad y lo puso en práctica. Me encanta que una de las características de Juan el Bautista y que nosotros necesitamos hoy en día, los líderes, es la humildad. La humildad que Juan el Bautista muestra al aceptar este rol. Juan estaba muy claro que su rol era únicamente de ser un profeta de Dios. De hecho, cuando los judíos y los líderes de aquel tiempo le cuestionaron preguntándole que si él era el Cristo, porque se asombraban de la manera como Juan predicaba y le cuestionaban que si era el Mesías, el Cristo que había de venir. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Juan, reconociendo que no era, no quiso vanagloriarse, aceptando su papel, su rol histórico en ese momento, da una respuesta contundente y dice, no, yo no soy. No soy ese Mesías esperado. Y lo más tremendo es que no solamente responde de esta manera, sino que agrega todavía más y les dice, yo ni tan siquiera soy digno de desatar el calzado de aquel que viene. Qué humildad más tremenda, hermanos y amigos. Nosotros necesitamos imitar esta humildad de Juan el Bautista y aceptar el llamado y el rol que Dios nos ha dado en este tiempo de la historia y llevar este llamado a la práctica con la mayor excelencia que Dios se merece. El otro acontecimiento importante que encontré yo en este capítulo es el bautismo del Señor. Dice la Escritura que viniendo Jesús, acercándose al río Jordán y acercándose a Juan, que estaba bautizando en el río, y se deja bautizar por Juan. Mire qué privilegio más tremendo. El privilegio de preparar caminos para el Señor y luego de bautizar al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo esperado. Y digo que es un grandísimo privilegio porque Juan ya sabía quién era el Señor. Juan sabía que el Señor era el Hijo de Dios. De hecho, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, por los versículos 29 y 30, usted lo puede confirmar, dice que dando testimonio de Juan del Señor, cuando Juan miró al Señor, dice que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire qué tremendo, he ahí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Juan estaba clarísimo de quién era el Señor y del privilegio que tenía en llevar al Señor a las aguas del bautismo. Qué tremendo, hermano, qué tremendo ejemplo para nosotros hoy en día. Yo quiero decirte algo, todos, líderes y no líderes, hemos recibido un llamado de parte de Dios. Y el llamado de parte de Dios es para servirle. Y yo te quiero invitar a que cuando te des cuenta y entiendas bien tu llamado en este tiempo histórico bíblico que estamos viviendo hoy en día, que asumas este llamado con todo el compromiso que merece y que lo lleves a la práctica, porque le estás sirviendo al Dios Altísimo, al Todopoderoso. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho a todos, así como llamó a Juan. Juan no era una persona, hermanos, más especial que nosotros. Era un hombre como usted y como yo, y un ser humano como nosotros, pero deseó en su corazón servir al Señor. Y ese es el deseo que nosotros tenemos que tener, de servirle a nuestro Dios con tal humildad y con tal excelencia. ¿Qué compromiso? No hay compromiso menos importante en la vida cristiana. No importa el llamado que Dios te haya hecho. Si te ha hecho un llamado para tomar una posición de eminencia dentro de la iglesia, o el llamado, o puede ser un llamado más sencillo dentro de la iglesia, hermano, recíbelo con humildad, no reniegues de ese llamado y practícalo, llévalo a la práctica con amor y cariño, porque es para el Señor. Termino diciendo que Lucas establece al final del capítulo 3 el linaje de Jesús y nos narra toda la genealogía del Señor, desde el primer hombre, Adán, hasta él, estableciendo el linaje de Jesús. Y lo último que te quiero decir, cuando Juan el Bautista bautiza al Señor, pasa un acontecimiento tremendísimo. Cuando el Señor sale del agua, dice la Escritura que se posa sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Y se escucha una voz que dice, este es mi hijo en que tengo complacencia. Y cuando tú ves esa escena, de la manera que yo la vi a la Trinidad unida en su completa totalidad. Dios Padre hablando desde el cielo. El Hijo siendo bautizado por Juan, encarnado para traer la salvación al mundo, y el Espíritu Santo posado sobre el Hijo. La perfecta Trinidad, el Dios Trino. Amigo, amiga, hermanos que me has visto y has escuchado este pequeño devocional, quiero invitarte y exhortarte a que busques a Dios, que lo busques mientras Él se deje encontrar. Hoy es el tiempo que Dios quiere transformar tu vida, es el tiempo que Dios quiere llamarte para que le sirvas con todo tu amor y con todo tu ser. Recibe este devocional, que sea de bendición para ti en el nombre de Jesús, y gracias por haberme escuchado. Amén.